Ahora sí. Bueno, y bienvenidos otra vez para los que se acaban de conectar o los que se conectaron un poquito tarde a la clase del 7 de septiembre del 2021. Espero que se encuentren muy bien todos y que de verdad se estén manteniendo ahí lo más seguros posibles en sus casas. Ojalá puedan estar descansando ya. Y pues bueno, vamos a tratar de que la clase sea lo más amena posible. Cualquier duda, consulta, con muchísimo gusto aquí yo la atiendo por medio de Discord. Recuerden que la clase la subo al canal de YouTube. Ya pude solucionar los problemitas pasados, entonces yo creo que ya puedo subir las clases que no me había permitido la semana tras anterior. Bueno, dentro de las políticas que estuvimos viendo de la clase presencial, ¿verdad? Que estuvimos desarrollando la vez pasada, estuvimos viendo algunos conceptos claves, ¿verdad? O conceptos básicos que ustedes los van a encontrar en la ontología digital o física que se le han entregado a algunos de ustedes con el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Voy a hacer como un breve repaso de este tema porque es muy importante para mí que lo logren dominar, no solo para el examen, sino para sus vidas. Es importante conocer la legislación, las leyes, cuáles son los aspectos más destacados que va a tener el Estado costarricense con respecto a cómo nosotros buscamos o garantizamos nuestros derechos, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que el Estado costarricense pues siempre ha sido o ha tratado de ser un garante de que se cumplan con la mayoría de derechos y deberes. Entonces vivimos en un Estado de Derecho que, si bien es cierto, necesita muchísimas mejoras y muchísimas, ¿cómo explicarlo? Muchísimas avances. No tenemos que sentirnos como que estamos en el último escalafón del desarrollo, porque no es así, para nada que es así. Y bueno, gracias a ello, pues, si bien es cierto, en Costa Rica no tenemos los índices de desarrollo humano más altos del planeta, pero sí tenemos un índice de desarrollo humano bueno, y eso es gracias a muchos de los derechos que nosotros tenemos. Voy a bajarle un poquito, ahí le eco al otro micro, listo. Bueno, recuerden que una política pública es una estrategia, ¿verdad? O programa que se hace para que un sector de la sociedad tenga un acceso a un derecho que se considera fundamental en el plano de lo que debería ser una persona, ¿verdad? Entonces díganse que una política pública es una guía, es un plan que se ejecuta por parte del gobierno con el fin de que las personas pues tengan una mejor calidad de vida, ¿verdad? Ya sea a nivel universal, que es para todos los costarricenses, o una política pública, por ejemplo, selectiva, que es específicamente para una población. Hay diferentes tipos de políticas públicas que nosotros hemos estado analizando. Yo les había dicho que tenían ciertas características como contenidos, que impulsaba la movilización de recursos, que tienen una orientación normativa, es decir, tienen una preferencia ideológica y tiene una norma que la rige, tiene elementos de coacción porque una política pública no se puede hacer solo desde el punto de vista de una institución, sino que se tienen que involucrar varias instituciones para lograrlo. Y tiene una territorialidad, es decir, hay un espacio geográfico donde se aplica. Puede ser desde todo el estado, desde toda la nación, perdón, hasta una pequeña población que necesita una ayuda en específico, ¿verdad? Hay conceptos básicos que sería bueno que los repasen, como el concepto básico de trabajo, ¿verdad? Que es toda aquella actividad inteligente donde el ser humano produce servicios y bienes económicos y aparte de eso recibe una remuneración, ¿verdad? En cuanto a la educación, es aquella función socializadora que se ejerce sobre los seres humanos con el fin de encaminar sus buenas conductas, conocimientos y actitudes que sean valiosas. Y la salud, recuerden que yo les había hablado que la salud es un complemento, es un bienestar total del estado físico, mental y social de las personas, ¿verdad? Que a raíz de esta situación de la pandemia, pues lastimosamente los estados de salud tal vez no son los más óptimos y dentro de los más importantes está el estado emocional. Entonces hay que cuidar mucho esos aspectos y tener claro
que no solo porque yo estoy bien físicamente, necesariamente se traduce en que yo voy a estar bien siempre, ¿verdad? Y no necesariamente es así. El conceptos básicos también tenemos el de deber y el de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Recuerden que la palabra clave para identificar el concepto de deber es principalmente la obligación que tiene una persona de cumplir con aquello que ha sido asignado. Y la igualdad de oportunidades, que es aquel mecanismo que busca la justicia social mediante el cual todas las personas tienen la misma validez legalmente hablando y que puedan tener las mismas oportunidades que los demás, ¿verdad? O las mismas posibilidades. A su mismo tiempo les había dicho también que la igualdad de oportunidades es muy difícil de alcanzar por muchísimas razones, ¿verdad? Por muchísimas circunstancias que se unen y que se vuelven complicadas. Bueno, los conceptos básicos de igualdad ante la ley, la acción afirmativa, la equidad, también es importante verla, pero que yo les había dicho que la igualdad ante la ley es el principio de que todos somos iguales ante la ley, que la equidad tiene el principio de que de acuerdo a los recursos que yo tengo o necesito, así me van a brindar la ayuda para yo poder alcanzar mis objetivos. Y en el tema de la acción afirmativa, siempre les he dicho que es una política que busca abrir espacios que tradicionalmente han sido cerrados a grupos discriminados. Esta acción afirmativa es un concepto que usualmente, junto con el de política pública, se pregunta en el examen, ¿verdad? Entonces esta acción afirmativa busca la igualdad a nivel legal y busca crear esas oportunidades para las ciudadanías o los ciudadanos que son diferentes por alguna cosa, por alguna situación. Y al ser diferentes me refiero a que tal vez es una minoría, ¿verdad? Es una minoría de personas. Habíamos hablado un poquito del Estado Social de Derecho, ¿verdad? Que tiene varias características como la reforma social de 1940, la política de salarios crecientes, que es prácticamente donde voy a arrancar ya propiamente la clase del día de hoy, el Estado desarrollista y los derechos y garantías sociales. ¿Verdad? Recuerden que hay artículos constitucionales que nos protegen eh, y que son destacados. En el examen no preguntan por artículos específicos, pero sí es bueno dominar por lo menos el contenido de algunos de esos artículos de la Constitución, porque a veces sí preguntan con temas relacionados, ¿verdad? Como por ejemplo el 50, que busca el bienestar de la mayoría de los habitantes del país. El 78, el tema de la educación general básica, que es obligatoria. Y la diversificada también, ¿verdad? Y la 12, el artículo 12, que es uno de los que nos ha hecho más fama a nivel internacional, que es el tema de que se proscribe el ejército como institución permanente. Recuerden que las obras más importantes de este país en cuanto a las reformas sociales se hicieron gracias a la alianza de tres personas, ¿verdad? Que son Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Sanabria, el dirigente, el obispo de Costa Rica eh, en aquel tiempo, en los años 40, y eso posibilita que esa alianza entre esos tres personajes muy destacados, Calderón siendo el presidente, Manuel Mora siendo el diputado tal vez más destacado en aquel tiempo, crearan estas reformas sociales, como la Universidad de Costa Rica, la creación de la Caja del Seguro Social, el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, que todavía sigue por ahí, garantías sociales y el Código de Trabajo. Son cinco pilares del Estado costarricense, cinco pilares de lo que es el Estado desarrollista y lo que nos representa a nosotros. Todos ellos todavía siguen en vigencia, a pesar de que fueron aprobados en los años 40 y todavía siguen siendo garantes de nosotros y que podamos tener acceso a temas tan delicados como la salud, como el trabajo y la educación, ¿verdad? Hay una política que se aprobó también en los años 40, no es de Calderón ni de Monseñor,
ni de Víctor Manuel, ni de Manuel Mora Valverde, perdón, porque son las políticas de salarios crecientes. Esta política de salarios crecientes va a aparecer gracias a el señor Figueres Ferrer, el papá de Figueres Olsen, hoy candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional y fundador del Partido Liberación Nacional, Figueres Ferrer. Si quieren tener una mayor referencia, el señor aparece en el billete de 10.000 colones hoy en día, ¿verdad? Figueres Ferrer logra establecer una política pública porque él se da cuenta que hay una necesidad de ajustar los salarios de todas las personas en base a la inflación que hay en el país. Es decir, si en el país aumenta una gran cantidad o aumenta sensiblemente los precios, así deberían de estar aumentando los salarios, ¿verdad? Política pública que hoy en día se cumple a medias porque a veces los gobiernos, no solo ni el anterior, ni el antepasado, sino que ha sido una costumbre muy generalizada, disfrazan algunas de las cifras para disminuir la inflación y no tener que hacer aumentos salariales tan bruscos o tan drásticos, ¿verdad? Esta política se hace porque Figueres dice que, bueno, que si aumenta el nivel de vida o el nivel de costo de vida, las personas deberían de ganar más salario. Y establece que cada 6 meses en el país se revisan los ajustes salariales para que 2 veces al año en Costa Rica se aumente el salario de los trabajadores. Todos los trabajadores en Costa Rica, excepto algunos empleados públicos o cuando lo determine la ley, no han aumentado su salario con respecto a años anteriores. Bueno, ahorita estamos en una situación de pandemia y pues bueno, hay muchos salarios que están relativamente, por así decirlo, congelados en cuanto a la ganancia que uno puede obtener. Sin embargo, cada 6 meses se revisa estos salarios en conjunto con el gobierno, los patronos, trabajadores, sindicatos y las cámaras de representantes, dígase la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, etcétera, etcétera, la Cámara de Construcción, ¿verdad? Que son grupos de empresarios que se dedican a esas actividades y pues por ello se pone como un porcentaje por cada 1.000 colones se hace un aumento. Puede variar 20, 30, 40, 50, 100 colones por cada 1.000 colones que uno se gane, dependiendo a la inflación que hay, ¿verdad? Pero como les decía antes, a veces la inflación no es exactamente la que uno percibe que hay en la calle, ¿verdad? En el comercio. El gobierno establece sus aumentos cada 6 meses, porque considera que el nivel de vida en Costa Rica cada 6 meses aumenta de precio. Y eso es casi que es una norma internacional, no es que solo se aplica en Costa Rica, sino que se aplica en muchos lugares del planeta, que cada 6 meses hay un aumento salarial. ¿Verdad? El Estado desarrollista crea también instituciones de carácter autónomo. Este mismo Estado empezado desde los finales de los años 30 y todavía hasta los años 80 con el modelo económico de sustitución de importaciones, se va a dar cuenta que hay necesidades para los costarricenses y que no basta con solo tener seguro social, que no basta con solo tener garantías sociales, que no basta con solo tener una universidad de Costa Rica ni un código de trabajo, sino que se necesita más. Y entonces el Estado empieza a desarrollar políticas públicas en donde desarrolla precisamente política social en materias como salud, educación, vivienda, trabajo, y que hay que crear nuevas instituciones que le permitan al Estado preparar o ayudar a las personas más necesitadas. Una de esas, por ejemplo, es el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, las asignaciones familiares y el FODESAF, que es un fondo de becas que actualmente está pasando a su administración a otras entidades para que ellos se encarguen de la administración del Fondo Nacional de Becas. ¿Qué se logra con el Estado desarrollista? Bueno, la redistribución del ingreso y la creación de nuestra Constitución.
Nuestra constitución se creó en el año 1949, que se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades de Costa Rica, pero ya hay personas expertas que mantienen en que hay que hacer cambios profundos en la constitución política de Costa Rica porque no es la misma sociedad de 1949 a la misma sociedad que tenemos hoy en el año 1950. Dentro de los derechos y las garantías sociales que se crean, que también es una política pública universal, se pone a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad costarricense. Y ustedes me dirán, ¿qué era una familia en aquel tiempo? La que mal llamamos familia convencional de madre, papá e hijos, ¿verdad? Pero hoy tenemos familias mixtas que siguen siendo eh, un elemento fundamental para la sociedad costarricense. Ahora tenemos madres solteras, padres solteros, parejas del mismo sexo, eh, que viven con los abuelitos, con las abuelitas, ¿verdad? Hay muchísimas formas. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, familias sin hijos o aquellas personas que comparten habitaciones porque están estudiando en la universidad o porque trabajan aquí en la capital y tienen familias largos. Todo eso se ha vuelto una base fundamental. Y se establece en el artículo 52 que el matrimonio es la base esencial de la familia y que la igualdad de los derechos de los cónyuges tiene que garantizarse. Es decir, esposa y esposo, o esposo y esposo, o esposa y esposa, deben de tener igualdad de derechos. También hay otros derechos colocados en las garantías sociales como que los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio, sea madre o padre de familia, las mismas obligaciones que si lo hubieran tenido dentro de él. ¿Por qué se tuvo que hacer esta normativa así? ¿Por qué las garantías se hicieron así? Porque antes era muy común que los padres de familia no se encargaban de sus hijos si estaban por fuera del matrimonio. Incluso la aparición de la pensión alimentaria es una cuestión que tiene menos de casi 70 años de existir apenas. Antes de eso, tener hijos fuera del matrimonio no era convencional, pero tampoco era que el padre, principalmente el padre de familia, se hacía cargo de los hijos. Pues habrán muchos que sí lo hicieron, pero había un gran porcentaje de que no. También establece que todas las personas tienen derecho en Costa Rica a saber quiénes son sus padres conforme a la ley, ¿verdad? Pero después hay casos y ocasiones en que no se sabe quién es el padre o la madre de familia. Eso es una situación que se puede presentar y pues bueno, ahí no se le puede cumplir el acceso a ese derecho. Y se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la afiliación, ¿verdad? En donde, digamos, no existe como la figura sola de una persona, por así decirlo, en el tema de familia, ¿verdad? Dentro de las garantías sociales se busca proteger a personas vulnerables. Por ahí se ponía, por ejemplo, el tema de la madre, que obviamente no son las mismas garantías las que tienen las mujeres y las madres de familia hoy en día con las que tenían en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo se estaba empezando apenas. Pero sí han habido avances, digamos, significativos en este tema. Y el niño también es un grupo que estaba vulnerable y gracias a eso se crea el famoso Patronato Nacional de la Infancia, que sí ha sido muy cuestionado el papel que ellos han tenido durante toda su existencia, ¿verdad? Para bien o para mal. El Estado va a promover la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio de la familia del trabajador. También se le da protección especial al trabajador en las garantías sociales. Y pues el tema de las viviendas populares pues se ha transformado, por así decirlo, el asunto con las viviendas familiares porque, bueno, se asignan viviendas, sí, pero son principalmente para las personas con escasos recursos. Y bueno, eso es en cuanto a esta presentación, que ahorita se las paso por el chat de WhatsApp, ¿verdad? Actualmente también tenemos que ver algunas otras políticas públicas que tenemos por ahí. Permítame un segundo para cambiar esto por acá. Eso es.
¿verdad? Y bueno, estas políticas públicas son ya más específicas, tratan sobre temas propios y bueno, es importante atenderlos también. La siguiente política pública es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el régimen de pensiones que ha establecido la Caja Costarricense del Seguro Social y está administrada por la Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, Establece cuáles son las personas que tienen derecho a un acceso a la pensión, ¿verdad? Por estas tres características. Por invalidez, es decir, yo no puedo seguir trabajando porque tengo una condición que no me lo permite. Por vejez, porque ya cumplí la edad necesaria para poder pensionarme. O por fallecimiento o por muerte, ¿verdad? Que es cuando yo tengo la dependencia económica de una persona y pues esta fallece, pues yo tengo derecho a accesar a la pensión de esa persona. Entonces ahorita se los voy a ejemplificar. Dentro de las condiciones más importantes de las políticas públicas del régimen de invalidez, vejez y muerte, hay que darse cuenta que actualmente las pensiones se van a dar a partir de los 65 años o edades superiores. Para que yo pueda optar por la pensión necesito haber cumplido la edad primeramente y segundo la cantidad de cuotas aportadas laborales para yo poderme pensionar, ¿verdad? Derecho a la pensión por invalidez, viudez y orfandad, esa es parte del régimen. Invalidez es cuando, por ejemplo, bueno, les pongo el caso de un compañero mío de la universidad que él era bombero, tuvo un incidente y perdió una de sus piernas. Él al perder una de sus piernas, pues no podía seguir ejerciendo su carrera como bombero y por tanto el Estado decide pensionarlo. Él sale relativamente joven, pensionado, no tenía ni 50 años cuando esa situación pasó. Y pues bueno, ahí está don Juan Carlos, trabajando ahorita actualmente es docente de estudios sociales. Y sigue pues dando clases y desempeñándose en otro trabajo. Después está el de viudez, que aquí tomo el caso de mi abuela. Ella, bueno, mi abuelo falleció hace aproximadamente un poquito más de 10 años. Y él le deja la pensión a mi abuela porque mi abuela nunca trabajó y siempre fue dependiente de mi abuela, ¿verdad? Entonces eso es parte, digamos, como los ejemplos. Y el otro sería por orfandad. Orfandad es cuando, bueno, alguno de los padres o encargados fallece y tenía menores de edad a su cargo. Se le brinda la pensión que tenía esa persona y o se le brinda una nueva pensión, perdón, con el fin de que esas personas se puedan desarrollar. La pensión de orfandad puede llegar hasta los 18 años si la persona no sigue estudiando. Y se puede alargar hasta los 24 o 25 años de edad. Si la persona sigue estando en la universidad, se le puede seguir apoyando con la pensión. Hay artículos destacados como el 2 que dice que el seguro de invalidez, vejez y muerte es de carácter obligatorio para todas las personas asalariadas, públicas y privadas. Y para los trabajadores no asalariados. Entonces, el artículo 2 lo que dice es que se establece la invalidez, vejez y muerte como obligatorio para todas las personas que trabajan en este país. De hecho, hoy actualmente se está estudiando un proyecto de ley para que todos los trabajadores que viven o que son independientes o informales se puedan arreglar con la caja del seguro mediante dos formas. Bueno, primero es que prescribirían todas las deudas o se haría como una especie de suspensión de las deudas que se tengan con la caja para que las personas no asalariadas se incluyan en la caja, ¿verdad? Que puedan pagar su seguro social y tengan acceso a los servicios de la caja. Y también se está haciendo que se pague el porcentaje que pagan los trabajadores asalariados, que si no me equivoco es del 9.8% de su salario, porque los trabajadores independientes, dependiendo del trabajo, podía llegar hasta el 18%, es decir, el doble casi de lo que pagan los asalariados.
Después dice que el artículo 3, que las pensiones por vejez e invalidez del asegurado y a los sobrevivientes del asegurado fallecido y protección de pensiones de seguros de enfermedad y maternidad están a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social. También se han hecho muchísimas políticas en temas de sexualidad, en donde el Estado busca proteger los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, así como respetar y cumplir los compromisos internacionales con el tema de derechos de salud y derechos reproductivos y sexuales, ¿verdad? Mediante el apoyo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Entonces es necesario que se creen políticas de sexualidad, por ejemplo, como ahora que se están haciendo talleres de orientación sexual en los centros educativos de primaria y secundaria, en donde se les enseña educación sexual. No se les enseña otro tipo de cosas, sino que se les enseña educación sexual, educación reproductiva. Esto porque uno de los graves problemas que tenemos como sociedad costarricense es el tema del embarazo adolescente. Entonces, pues bueno, es uno de los temas que tenemos que atender y pues bueno, es absolutamente necesario que esto se haga. También hay políticas públicas de trabajo, por ejemplo el Código de Trabajo es uno de ellos. Nosotros vamos a estar analizando un poquito más a fondo el Código de Trabajo. No es la única sesión que vamos a tener con el Código de Trabajo, pero que sí hay algunos temas elementales con el tema del trabajo. Que el Estado es el principal precursor de crear empleo en Costa Rica, porque el empleo es una ocupación honesta, es una ocupación útil, es dignificante y ayuda a luchar contra la pobreza. La política más importante de lucha contra la pobreza se llama crear empleo, generar empleos. Si la gente tiene empleos, tiene menos necesidades, ¿verdad? Se establece el salario mínimo de acuerdo al puesto de trabajo que yo tengo. No es que hay un monto fijo de salario mínimo como hay en otros países, sino es de acuerdo al trabajo que yo estoy haciendo, bueno, me tienen que pagar mínimamente cierta cantidad. Después de eso, ahí para arriba, todo lo que quiera crecer el salario ya es una cuestión empresarial. Y que se fija periódicamente, como les decía ahora, cada 6 meses hay un aumento salarial. También establece el artículo 58 que las personas deben de trabajar máximo 48 horas por semana y 8 horas diarias. En el caso de que sea nocturno son 36 horas semanales y 6 horas de jornada laboral diarias. Después de que se superen las 8 horas o que se superen las 6 horas en caso de la noche, se debe de pagar un salario y medio, es decir, un 50% más de lo que usted gana por hora en sus trabajos. Hay excepcionalidades de la regla, porque hay una ley que se llama Ley de Protección al Trabajador y hay otras leyes por ahí que involucran el tema del trabajo, entonces hay algunas excepciones. No se puede hacer discriminación respecto al salario, es decir, las mujeres y los varones, independientemente del puesto que estén ocupando, deberían de estar ganando lo mismo. En el Código de Trabajo se establece lo siguiente: se ponen los conceptos de patronos, ¿verdad? Que son los jefes encargados de llevar una empresa. Los intermediarios, que son aquellas personas que sirven de enlace entre patronos y trabajadores, por ejemplo, sería un sindicato. Y trabajadores, que son la fuerza, mano de obra, ¿verdad? Que genera ganancias para una empresa X o Y o Z. Las órdenes deben ser dadas en español. Todas las órdenes en Costa Rica es obligatorio que se den en español. Sin embargo, con la Ley de Protección al Trabajador y con la reforma procesal laboral hay excepcionalidades. Porque, por ejemplo, hay empresas que trabajan únicamente inglés porque son empresas transnacionales que atienden a personas transnacionales, ¿verdad? Entonces se hablan en inglés, por ejemplo. O hay softwares o ¿cómo decirlos así? Programas que solo están en inglés y hay que seguir las indicaciones en inglés. Se prohíbe coaccionar al trabajador, eso es limitar al trabajador en algunos aspectos. Obviamente está prohibida la venta de drogas o ventas de licores en los trabajos, excepto que el trabajo así lo merite, ¿verdad?
Se prohíbe la renuncia de todos los derechos establecidos, son irrenunciables los derechos del trabajador y las disposiciones son válidas para toda empresa pública y privada. Dentro de las obligaciones que tienen los patronos o los jefes, por así decirlo, los grandes jefes, ¿verdad? En caso de que se vaya a hacer una contratación por el mismo puesto de trabajo y las personas tienen el mismo currículum y tienen las mismas capacidades, la ley establece que Costa Rica deberían emplearse primordialmente costarricenses. ¿Qué pasa? Que el mínimo detalle que usted tenga en su currículum, menor o superior, puede ser que lo deje fuera de un empleo. Y eso lo limitan las empresas. Bueno, yo tengo este perfil de empleo, necesito tal y tal cosa, y pues esto es lo que vamos a hacer. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o obra, ¿verdad? Se supone que uno debe de respetarlo en todo momento y uno también brindar ese respeto a los jefes, ¿verdad? Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. Y los útiles, instrumentos y materiales deben de estar en buen estado. Y si usted en algún momento no tiene buen estado de los materiales, debería poder solicitar un recambio porque pues, las cosas tienen vida útil o en todo caso reponerlo usted si el contrato de trabajo así lo establece. Permitir la inspección y vigilancia a las autoridades de trabajo que practiquen en la empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del código. Eso es cuando llega el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud a alguna zona para establecer, bueno, vamos a ver si se están cumpliendo con todas las normas del Ministerio de Trabajo. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono. Eso es cuando uno se enferma en el trabajo o le pasa un accidente en el trabajo, entonces uno acude al Instituto Nacional de Seguros con su póliza respectiva para que lo atiendan y se le debe cubrir el salario mientras uno está incapacitado. ¿Okay? Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercer el voto en las elecciones populares sin reducción de salario y reducción de jornada, era lo que venía por ahí. Eso es necesario si yo trabajo domingos, en la sana teoría, tengo derecho de ir a votar. Simplemente me tienen que dar el espacio para yo ir a votar. Y por último, deducir el salario del trabajador las cuotas que éste se haya comprometido a pagar a las cooperativas, a los sindicatos, a las asociaciones de solidaristas o a las instituciones de crédito. Lo que se llama la famosa deducción de planilla. En cuanto al trabajador, bueno, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrono con el contrato. Si ustedes están cumpliendo con obligaciones que están fuera de su contrato de trabajo, permítanme decirles que están en todo su derecho de decir que no. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar el buen estado de los instrumentos y útiles. Como yo les decía, hay cosas que tienen vida útil. Por ejemplo, un martillo, una pala, un pico, etcétera. Tienen vida útil, en algún momento se van a dañar, ¿verdad? Pero que pues hay que tener consideración con los patronos, que no siempre se tiene que hacer y que no siempre se va a poder, ¿verdad? Observar buenas costumbres durante horas de trabajo, no tener vicios, no tener situaciones ahí, ¿verdad? Que lo comprometan a la empresa, comprometan al trabajador. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente. Para eso se supone que las empresas de más de 100 empleados tienen un plan de emergencia. Someterse al reconocimiento médico que se le solicita al trabajador o durante la solicitud del patrono para comprobar que no padecen alguna incapacidad, ¿verdad? O alguna discapacidad que no les va a permitir desarrollarse de buena manera. Por ejemplo, enfermedades profesionales o enfermedades que uno pueda tener, ¿verdad? No sé, se me ocurre, yo no puedo ser un virólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social si tengo leucemia, por ejemplo. Y yo necesito saber que ese empleado está sano, porque se va a estar exponiendo a los virus constantemente. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos y observar rigurosamente las medidas preventivas. Hay que hacer caso en lo que las empresas dicen.
Y para eso el trabajo está regulado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que busca pues la protección de los trabajadores, que busca la protección de los derechos humanos en temas de trabajo y procura que las organizaciones cumplan con todas las de la ley para estar funcionando. Eh, Hay muchísimos casos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Pública donde uno puede ir incluso a preguntar, bueno, ¿cuáles son las carreras universitarias que tienen más salida en este momento? O cuáles definitivamente no es recomendable estudiar. Eso es una posibilidad que te da el Ministerio de Trabajo. Ahorita había un proyecto de ley en el gobierno anterior que se aprobó, que era la creación de una oficina de iniciativa o una oficina de bolsa de empleo para que las personas que necesitaran buscar trabajo fueran al Ministerio de Trabajo y ahí se les orientaba. Proyecto que no ha avanzado con la velocidad que tal vez se requiere. ¿Verdad? En el año 2000 se creó una ley de protección al trabajador porque ya, pues como les decía, el Código de Trabajo de los años 40, pues se necesitaba hacer reformas. Regula el tema del FCL, que es el Fondo de Capitalización Laboral, que es un monto que se le rebaja a los empleados y en el momento en que usted deja de tener el mismo patrono o cuando se pensiona, se le entrega el famoso Fondo de Capitalización Laboral, que también lo puede retirar cada 5 años, si tiene 5 años de estar laborando con el mismo patrono. Norma los fondos de pensiones complementarias obligatorias y voluntarias. Hay pensiones complementarias que son de carácter obligatorio. Una pensión complementaria es un monto extra que a usted le descargan de su salario para complementar la pensión que ya usted tiene con la caja o con el régimen de pensiones que uno esté. Supervisar a las entidades que administran los FCLs, como por ejemplo Mutual Alajuela, y establece mecanismos para el retiro de los fondos. ¿Verdad? Entonces, como políticas selectivas vamos a encontrar que están las políticas de vivienda social, que son estas políticas que se encargan de proteger a las personas con una situación en específico. En los años 40, por ejemplo, están las casas hechas por cooperativas. Una de esas programas de casas baratas los podemos encontrar en el barrio de Atillo, que Atillo, pues bueno, en muchas de sus casas son muy parecidas. Después está la lucha de asistencia contra la pobreza, para eso está el FODESAF, para eso está el IMAS, para eso está el régimen no contributivo de la caja, es decir, nunca aportó una cuota, pero igual sale pensionado. Y la política de educación, que lo vamos a estar viendo más adelante con la división alimentaria de alimentación y nutrición del escolar y de la adolescencia, que es el DANEA, y los programas de becas como el Fondo Nacional de Becas, FONAVE, y las becas Avancemos que se entregan en los centros educativos. Hay algunas destacadas de la política de equidad de la educación, que son estas tres. DANEA es el que se encarga de los servicios de comedor. El FONAVE son becas, como les decía, pero se está cambiando para que lo absorban otras instituciones. Y después está Avancemos, que es un programa de Ministerio de Educación Pública para fomentar la permanencia de los estudiantes y que puedan quedarse en clases mediante una ayuda económica mensual. Y bueno, eso sería en cuanto a la clase grabada del día de hoy. Voy a detener la grabación para ver si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta.